Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Damián Muñoz, estudiante de Psicología, segundo año. El objetivo de este mapa conceptual es conocer el significado de lo que es una entrevista psicológica, las características de esta y el campo en donde se desarrolla la entrevista. ¿Ya? Eh, Hay que comenzar mencionando que la entrevista psicológica es una interacción comunicativa entre dos o más personas, en donde existen roles que son definidos. Por un lado tenemos el rol del entrevistador y el rol del entrevistado. La entrevista funciona como una herramienta de exploración en donde se nos da cuenta el funcionamiento del sujeto, ¿ya? Y estas entrevistas cuentan con un diseño básico, el cual consta de un inicio, un desarrollo y un término que, independiente sea cual sea el tipo de entrevista o la estructura de esta, la entrevista no pierde su diseño básico, o sea, este inicio, desarrollo y término. En función de las preguntas, tenemos que podemos encontrarnos con eh, entrevistas abiertas, cerradas o mixtas, como también en función de su estructura, podemos encontrarnos con entrevistas que son estructuradas, no estructuradas o semiestructuradas, ¿ya? Entre las características que existen en las entrevistas estructuradas es que estas son bastante rígidas, planeadas de antemano ya por parte del entrevistador, eh, y nos aseguran un control de la entrevista, ya una orientación de la entrevista. En comparación con las entrevistas no estructuradas, que si bien nos permiten un mayor diálogo, profundizar más con respecto a alguna situación por parte del cliente, y aparte nos garantiza el buen rapport, eh, se corre el riesgo, en el caso de no contar con una digamos, con la experiencia por parte del entrevistador, de perder el rumbo de la entrevista o la orientación de la entrevista. A partir de estas dos entrevistas, no estructuradas y semiestructuradas, perdón, estructuradas y no estructuradas, nace la entrevista semiestructurada que rescata lo mejor de estas dos entrevistas, ¿ya? Eh, la entrevista psicológica también se clasifica según el campo, ¿ya? Por un lado tenemos el campo de la entrevista psicodinámica, ya el cual es de un carácter terapéutico, en donde se busca contener al paciente, como también comprender los recursos adaptativos y patológicos, eh, los cuales originarían estos problemas de conflictos internos producidos en el individuo, que se dan a través del ello, el yo y el super yo, los cuales se buscan conocer por medio de estrategias como las entrevistas no estructuradas o las técnicas proyectistas, ¿ya? A través de estas podríamos ver algunos síntomas o traumas que se pudieron haber producido en la infancia del individuo, ¿ya? Entre sus diagnósticos se encuentran la hipótesis diagnóstica, la hipótesis estructural, ideográfica y la de confrontación, ¿ya? Tenemos también la entrevista cognitiva conductual, la cual busca comprender el comportamiento del individuo a partir de análisis de factores cognitivos ambientales, eh, los cuales provocan una supuesta mala adaptación o una mala conducta por parte del individuo. Y sus estrategias son a partir de las entrevistas semiestructuradas, o preferentemente, como también las entrevistas no estructuradas o no directivas, las cuales identificarían estos problemas psicopatológicos y a partir de esto también se buscaría estrategias del tratamiento en base a habilidades conductuales o capacidades de autocontrol,
¿ya? Em, Además, tenemos que nos podemos encontrar también con entrevistas forenses, las cuales van dirigidas a personas o individuos implicados en problemas legales o investigaciones, en donde a partir de estas entrevistas se permite la toma de decisiones por parte de la justicia, donde se podría determinar la culpabilidad o imputabilidad o no del acusado. Y las estrategias que se utilizan en este tipo de entrevistas serían las entrevistas semiestructuradas directivas, ¿ya? Por otro lado tenemos la entrevista laboral, la cual nos permite conocer y recabar información, eh, observar e intuir rasgos de la personalidad y motivaciones por parte del aspirante, postulante o trabajador para, para la elección más adecuada del cargo, ¿ya? Em, las estrategias de esta entrevista sería la entrevista semiestructurada y la no estructurada, la cual se da en etapas, donde tenemos la pre-entrevista, en donde el entrevistador conoce cuáles son las características que se necesitan para el cargo. Eh, Tenemos también el desarrollo de la entrevista y la etapa de la evaluación del candidato. Y finalmente tenemos la entrevista vocacional, que está dirigida a adolescentes en periodo de formación, como también a personas que están en busca de trabajos o personas que buscan una reorientación o, o buscar una nueva trayectoria, podría ser también, en base a sus capacidades o que también permitan explotar aún más sus capacidades, digamos. Ya, esta entrevista tiene como estrategia las entrevistas estructuradas y las preguntas cerradas. Ya, ahora hay que mencionar que independiente del campo que se pueda, donde se esté utilizando la entrevista, es importante tener técnicas las cuales permitan eh, obtener toda la información que necesitamos por parte del cliente, ¿cierto? Para eso, como se mencionaba más arriba, el hecho de obtener o poder entregar un buen rapport, eh, conocer técnicas de entrevista, ¿cierto? Mantener una escucha activa y todo por un fin de poder ayudar, ¿cierto? Al interesado o a nuestro cliente. Bueno, profesora, esta ha sido la explicación del mapa conceptual. Muchas gracias.